¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad. Lo que otros no te cuentan ni te contarán. Lo que otros no te muestran ni te mostrarán. Aquí, diariamente, te lo mostramos, te lo contamos, clarificamos la realidad y te informamos de lo que realmente ocurre en la Argentina para que sepas lo que pasa y estés bien informado de la realidad. Y hoy, en el día en que todos debemos honrar a nuestra enseña patria, a nuestra bandera, al pabellón nacional, nuestro deseo que siempre esté en lo más alto por una patria justa, libre y soberana. Y nos estás acompañando esta noche con el hashtag Bandera Manchada. Y te preguntarás tal vez por qué elegimos este hashtag en el día de hoy. Mire, uno cuando ha tenido la posibilidad de viajar, tal vez a lo que muchos, al país donde muchos de nuestros dirigentes honran, ¿no? Cuando van a la embajada 4 de julio y se llenan el pecho. Cuando van a ese país, uno ve cómo flamea la bandera con orgullo y cómo la hacen flamear sus dirigentes políticos. En nuestro país, ¿por qué decimos hoy bandera manchada? Lamentablemente, desde estos últimos años, no podemos decir que nuestra bandera flamea orgullosa en una patria justa, libre y soberana. Hoy justamente hace un año de que este gobierno entregó la soberanía política y económica al Fondo Monetario Internacional, que para definir cuestiones básicas que aquí se deberían definir en una patria justa, libre y soberana, tienen que consultar al Fondo Monetario Internacional. Ya un aspecto de nuestra bandera manchada. Hoy, Día de la Bandera, en que cualquier chico que concurre a una escuela con orgullo, los padres le ponen su mejor ropa, el guardapolvo planchado, para que, ni hablemos de los que son abanderados, puedan lucir y llevar con orgullo la bandera nacional. Como todos los años, desde hace muchos años, se celebra en ese hermoso monumento a la bandera que está en la ciudad de Rosario, allí, pegado al río Paraná. Allí se realiza siempre el acto central por el Día de la Bandera. Y la verdad que uno, como tiene estas cuestiones tan básicas, suponíamos que hoy el presidente de la República iba a estar presente en el monumento a la bandera. La verdad, quiere que le diga, me sorprendí cuando empecé a ver en las redes que el presidente había cambiado. No ir donde se realizó el acto central por el Día de la Bandera, que duró 7 minutos además, presidido por el gobernador, para ir a un club de barrio. ¿Sabe qué? Adelanto, para que alguno no diga, en este programa los clubes de barrio los hemos defendido frente al tarifazo impagable que han hecho desaparecer muchos clubes de barrio. El presidente prefirió encerrarse en el tinglado de un club de barrio antes que ir al monumento a la bandera, a honrar nuestra bandera, a honrar la figura de un prócer como Manuel Belgrano. Mire que hay cosas para hablar de Belgrano, ¿eh? Mire que hay cosas para que el presidente de la República, que siempre tiene que dar un ejemplo, y sobre todo cuando hay chicos, cuando hay niños,
Yo me imagino hoy los padres le habrán preguntado con alegría, ¿estuviste frente al presidente de la nación? ¿Qué habló el presidente en el Día de la Bandera? Y que los chicos les digan, no sé, habló del transporte, de mafias, hablaba de un señor Moyano, y uno tal vez tiene que ir a buscar los libros de historia, consultar a Felipe Piña. En esos tiempos habrá algún prócer Hugo Moyano, Pablo Moyano. No habló de Belgrano. El presidente de la nación no habló de Belgrano. Prefirió hoy un discurso de campaña en el Día de la Bandera. No fue al monumento a la bandera, al acto central. Ya el año pasado, ¿se acuerda cómo habían supervallado el monumento a la bandera para impedir que aquellos que deseaban en una democracia expresarse libremente frente a la presencia del presidente, le impidieron? Y uno se termina preguntando, ¿el presidente de la República le tiene miedo a la sociedad? ¿El presidente de la República le tiene miedo a la gente? ¿A qué le tiene miedo el presidente que prefiere encerrarse con el respeto que me merecen los clubes barriales a los que defendemos y hemos defendido en este programa? En un club barrial. Mire la imagen de a dónde fue el presidente. Si tenemos el video, Charlie, a ver si tenemos... Mire esta imagen. Pero también las mafias. Mire esta imagen. El presidente en el acto del Día de la Bandera. En un tinglado hermoso que seguramente ese club barrial con mucho esfuerzo lo habrá hecho. Con muy poca gente. Prácticamente sin gente. Y dejó sin ir... Vamos a la otra imagen, a la de la imagen central del Día de la Bandera, que fue el gobernador de la provincia, Miguel Lifchi, de la intendenta Mónica Fein. Ahí estaba. El presidente ignoró el acto central, el monumento a la bandera. Se encerró y habló ahí frente a chicos de escuelas en lugar que como presidente de la República hablar de Belgrano, de la austeridad de Belgrano, de la lucha de Belgrano por nuestra independencia, contra los realistas, de la austeridad, de la pobreza en la que murió Belgrano, de hablar de nuestra bandera, de lo que significa una bandera que podemos todos enarbolar y la que nos cobija como argentinos. Pues no. El presidente eligió un tono de campaña, hablar de mafia, del transporte, de Moyano, de agredir a personas que hace 4 años atrás compartían con él un acto, que parece que no eran ni mafiosos, ni todo lo que el presidente dijo en el día de hoy. Entonces la verdad que uno se pregunta sinceramente, cuando el presidente habla de que y protesta y denigra, ¿qué unidad está buscando de que después hablan de los argentinos? ¿Qué puede decirnos después el presidente de la República de valores de nuestra República cuando también hay que recordar, ¿se acuerda el 2016? Bicentenario de la independencia nacional, al lado del rey de España, pidiéndole casi disculpa al rey y hablando de las angustias que habrían tenido nuestros esposos. Ninguna angustia. Tenían coraje, tenían valor, tenían noción de patria, de sentimientos, eran corajudos, se animaban a todo. Nuestros próceres, a los que hoy deberíamos cada vez más recordar. De nada de eso habló hoy el presidente de la nación. Penoso realmente, muy penoso. En el acto del Día de la Bandera, que ni siquiera una mención a Belgrano.
haya tenido el presidente de la República. Ni una mención a la bandera, a lo que significa. Por eso hablamos de bandera manchada esta noche en este programa. El presidente de la República que ignoró a Belgrano, que no habló de nuestra bandera, en un acto encerrado en un club barrial, habló de esto. No queremos convivir más ni con la mentira, ni con el ocultamiento, ni con la corrupción, ni con las mafias. Porque la corrupción nos arruina, las mafias nos arruinan, todo lo que tocan lo destruyen, pero también las mafias destruyen nuestra capacidad de crecer, impiden el crecimiento del país, impiden el desarrollo, la generación de empleo en nuestro país. Y en este particular me quiero referir a la patota del transporte. La Argentina tiene el costo de transporte más alto de toda la región. Y no es porque somos un país grande, somos un país muy grande. Es producto de privilegios acumulados en forma ilegal, en forma arbitraria, por el señor Hugo Moyano y Pablo Moyano. Yo, la verdad, sinceramente se los digo, estoy azorado. No puedo creer que el presidente de la República, en el acto del Día de la Bandera, haya hablado de mafia, de transporte, de los Moyano. Ahora, tiene una obsesión. Esto es lo grave. Esto es lo grave también a nivel institucional. No nos olvidemos que el presidente de la República, vía 2 agentes de la AFI, le quiso ordenar a un juez como el doctor Carzoglio meter preso a Hugo y Pablo Moyano porque, según los agentes de la AFI, admitido por el titular de la AFI en la reunión de la Comisión del Congreso de la Nación, estaban obsesionados, el presidente estaba obsesionado con Hugo y Pablo Moyano y había que meterlos presos. Ahora, ¿tan vengativo es nuestro presidente? Es peligroso tener a un presidente que está obsesionado con 2 personas, que usa el acto del Día de la Bandera para hablar de estos temas. ¿Vio la cara de la intendenta Mónica Fein? Mire, por favor, podemos echarle a ver si ponemos... Mire la cara de la intendenta, no podía creer. Los chicos, mire, los chicos en otra cosa. No entendían nada los chicos. ¿De qué estaba hablando el presidente de la República en el acto del Día de la Bandera? La verdad, y de esto marca la peligrosidad en la que la Argentina está a nivel institucional. Porque reitero, no nos olvidemos, hay una denuncia además ahora, hay una denuncia que está investigando, porque, reitero, el titular de la AFI admitió que fueron 2 enviados a verlo al juez Carzoglio. Mostramos aquí, la semana pasada, el borrador que le habían mandado a Carzoglio, más que borrador, ya todo el dictamen para que firme Carzoglio para meter preso a Hugo y Pablo Moyano. Ahora, ¿qué nivel de obsesión personal que tiene el presidente con estos 2 dirigentes para que en el acto central del Día de la Bandera no hable de Belgrano, no hable de la bandera y hable de las mafias? Mientras tanto, en el acto central del Día de la Bandera, donde estuvo el gobernador Lifchi y Mónica Fein, un excombatiente decía lo siguiente. Aunque nadie haga un desfile, aunque nadie se ponga los pantalones largos para decir que Rosario tiene que tener un desfile, sigamos defendiéndola, sigamos los veteranos de guerra demostrando que la jura que hicimos la seguimos respetando, hasta perder la vida. ¡Viva la patria! ¡Viva! Ahí está. Ahí está. Un excombatiente que sintió lo que muchos tal vez sentimos hoy. Que se obviaba la bandera,
que se la manchaba, que no se la tenía en cuenta en el Día de la Bandera, cuando el presidente prefirió ir a hablar de las mafias del transporte de Moyano en un acto electoral en un club de barrio y no ir al monumento a la bandera. Y no podemos dejar de hacer las comparaciones, porque así como el presidente estuvo a la mañana en ese club de barrio, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner estuvo en un multitudinario acto de más de 20.000 personas en la ciudad de Rosario a la tarde, presentando su libro Sinceramente. Mire lo que son las imágenes. Y la verdad que uno no puede dejar de comparar un acto contra otro, ¿no? Aquí en Rosario, hoy 20 de junio, Día de la Bandera, ¿no había otro tema para tratar? ¿Una persona que insultar o agraviar? ¿Era necesario en un colegio rodeado de chiquitos insultar a un gremialista que por otra parte es el mismo gremialista que estaba con él el 17 de octubre del 2015 cuando inauguraron un busto de Perón? Es la misma persona, es el mismo gremialista. Te aclaro que este público notorio que he tenido mis diferencias, que hemos tenido nuestras diferencias, pero realmente, además de mal gusto, desmemoriado, ¿no? Porque se podría haber acordado de que hace 4 años él lo invitó a inaugurar y él fue, no le pareció en ese momento tan malo. Ahí estaba la expresidenta justamente hablando y decía esto, ¿no? Uno ocurrió en la misma ciudad, en el mismo día, en el Día de la Bandera, y la comparación de los dos actos, ¿no? Multitudinario, el de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el actual presidente en el tinglado de un club barrial encerrado con muy poca gente. Fíjese, lo que es un acto contra otro en la ciudad de Rosario en el Día de la Bandera. Y también habló la expresidenta sobre el Fondo Monetario Internacional. Hoy se cumple, después vamos a estar hablando con Fernando Alonso, 1 año de que Macri llevó a la Argentina sin consultar a nadie al Fondo Monetario Internacional. Esto decía la expresidenta. Debíamos empezar por los índices de desocupación, por la cantidad de comercios, de pymes, de empresas con dificultades, ni qué hablar del endeudamiento. Precisamente en aquel 20 de junio del 2015 hablábamos del nivel de endeudamiento que tenía el país, que estaba reducido a su mínima expresión. Estábamos peleando en ese momento contra los fondos buitres que finalmente se volvió a endeudar el país y dijeron que si esto se hacía, si se pagaba lo que ellos pedían y querían, iban a venir las inversiones, y la verdad que lo único que llegó fue el Fondo Monetario Internacional otra vez a la Argentina. Además, eso, ahora que me acuerdo, aquel 20 de junio del 2015 era una Argentina sin Fondo Monetario Internacional. Mirá vos la diferencia de que hoy vuelvo a Rosario con el Fondo Monetario Internacional hace 1 año, porque además me señalan ahí desde acá abajo, es cierto, ¿a quién se le ocurrió firmar con el Fondo Monetario un 20 de junio? Además, qué cosa tan terrible. Bueno, y ya nos acercamos al cierre de la lista el próximo sábado. La mayoría ya se conocen, las fórmulas. Faltan llenar algunos casilleros, te lo hemos venido contando durante toda la semana. Y el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, hoy estuvo en San Juan junto al gobernador de esa provincia, Sergio Uñac,
para celebrar el Día de la Bandera y allí reiteró la necesidad de no solamente hacer cambios en la justicia de nuestro país, pero dijo sin ningún ánimo de venganza. Yo nunca hablé de reformar la Constitución y no está en mis planes reformarla, ¿ok? Yo digo esto para que terminemos de una vez por todas. Habrá gente que cree que hay que cambiarla, yo no lo creo. Nosotros dimos vuelta a la Argentina con Kirchner con esta Constitución. Esta Constitución no nos impidió en nada hacer lo que teníamos que hacer. Con lo cual, para mí la Constitución no es un problema, es un tema al que recurrentemente me vuelven a meter, pero no es un tema, la verdad no es un tema, no está en mis planes. Si la pregunta es si Alberto Fernández tiene vocación de venganza sobre los jueces, la respuesta es no. Yo vengo con cero vocación de venganza. La venganza nos dejó en este lugar. No vengo a vengar a nadie ni a vengarme de nadie. Pero sí vengo a hacer la república que ellos declaman y todos los días humillan. Clarísimo el candidato presidencial para aquellos que ponen estos temas que no son ni de la plataforma del Frente de Todos, ni del pensamiento de un candidato presidencial. No hay que desviar temas en la campaña, hay que debatir presente y futuro, la economía, la desocupación, como vamos a volver a debatir esta noche aquí en Minuto 1. Vamos a ver enseguidita, te vamos a mostrar datos de una encuesta sobre el cambio en los hábitos de consumo de la Argentina que realmente dan una tristeza y una angustia sobre cómo los argentinos han dejado alimentos esenciales de consumir por la crisis económica. Pero volvemos al tema político. Usted sabe que el fiscal en lo electoral, Jorge Dilelo, se encuentra investigando una denuncia periodística de nuestro colega Jorge Fontevecchia, quien en una de sus habituales contratapas del diario Perfil, domingos atrás, señaló que Roberto Lavagna había sido tentado por empresarios, hablaba creo de una cifra de 8 millones de dólares, para bajarse de la candidatura presidencial. Empresarios cercanos al gobierno nacional, denunciaba Jorge Fontevecchia. A partir de esto, el fiscal en lo electoral, Jorge Dilelo, inició de oficio una denuncia. Jorge Fontevecchia ratificó sus dichos, amplió sus dichos frente al fiscal Dilelo. Está convocado Roberto Lavagna, pero hoy Eduardo Duhalde sorprendió al volver sobre esta denuncia y dijo lo siguiente. A él personalmente no, pero la verdad que yo esas cosas lo comento porque ha pasado. Inclusive le han ofrecido también a Barrio Nuevo que maneje en el futuro el tema gremial. Bueno, están muy preocupados. Si todavía con todo el ninguneo que le hacen tiene 14,5 para iniciar, esta fórmula está compitiendo para mí con el gobierno, que hace lo indecible para que nos bajemos. Porque según ellos tienen estudiado, de cada 3 votos, 2 se lo quitamos al gobierno. Por eso los ofrecimientos que han hecho, que son ciertos, a mí no me gusta denunciar cosas, pero es cierto, porque están desesperados para que nos bajemos. Obviamente no nos vamos a bajar y el crecimiento va a ser exponencial. Bueno, grave lo que denuncia también Eduardo Duhalde, que seguramente va a ser citado por el fiscal Dilelo en la ampliación de esta denuncia, reitero, de un informe preliminar, de una investigación preliminar que está haciendo el fiscal Dilelo sobre la nota original del colega Jorge Fontevecchia. Volvemos a los datos de la realidad. Se conocieron en las últimas horas los datos de la canasta alimentaria en la ciudad de Buenos Aires. Ricos cada vez más ricos, pobres cada vez más pobres. Mire, la canasta de pobreza antes en la ciudad de Buenos Aires se necesitaba 29.304 pesos, tener en el bolsillo para no ser pobre. Ahora subió a 30.146 pesos. Para no ser pobre se necesitan 11.000 pesos más que el año pasado. La fuente es el Instituto de Estadísticas de la ciudad de Buenos Aires. La inflación
que sigue golpeando a los que menos tienen. Y mire la canasta de la pobreza, la línea de indigencia tiene que tener en la ciudad de Buenos Aires 14.713 pesos para no ser indigente. El salario mínimo hoy es de 12.500 pesos. El que cobra salario mínimo en la ciudad de Buenos Aires hoy es indigente, pasó a la categoría de indigente. Fernando Alonso, buenas noches, Fernando. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Eso en parte explica por qué tanta gente, especialmente mujeres y mujeres jóvenes, salieron a buscar trabajo en este último año, porque la caída del poder adquisitivo del salario hace que estés por debajo, aún teniendo un salario, aún teniendo un ingreso, el salario mínimo vital y móvil garantizado por el Estado, aún cobrando eso, estás abajo en la línea de indigencia. De indigencia, no de pobreza, ¿eh? Estamos hablando del costo de una canasta básica de alimentos, lo mínimo indispensable. No incluye servicio, no incluye el alquiler, no incluye el transporte, no incluye ningún tipo de complemento. Solo la canasta de alimentos. Un salario mínimo no te alcanza hoy en la ciudad de Buenos Aires para alcanzar, para cubrir, para comprar la canasta básica de alimentos, la línea que te marca la indigencia. Eso decíamos ayer, Gustavo, cuando comentábamos los números de la desocupación. Las mujeres, especialmente jóvenes, y muchos jóvenes salieron a buscar trabajo en este último año porque necesitan aumentar los ingresos de la familia para cumplir esto, ¿no? Así es. Bueno, y vamos a esto que te comentaba recién, ¿no? La encuestadora D'Alessio Airol Berenstein, que siempre les digo lo mismo, son las encuestadoras con las que trabajan en el coloquio de IDEA, muchos empresarios, produce mensualmente para El Cronista un informe muy interesante, muy serio los trabajos. Hoy produjo una encuesta sobre cambio de hábitos en el consumo de los argentinos que merece la pena ser analizada. Mire. Comer es casi un lujo, se sabe. El 83% de los argentinos dejó las primeras marcas de alimentos. Primera conclusión. El 90% de los argentinos, 90% de los argentinos redujo el consumo de alimentos y bebidas en todas las clases sociales. Uno puede decir, bebida, tomo agua de la canilla, puedo seguir subsistiendo. Pero que se deje de consumir alimentos básicos, ahí está la mala alimentación de capas de nuestra sociedad muy importante. 69% redujo el consumo de carne, si es un producto de lujo. El 67% redujo el consumo de lácteos. Me paro acá y les reitero, estos son datos de la encuestadora D'Alessio Airol Berenstein, la más consultada por el establishment, el Círculo Rojo, el coloquio de IDEA. No es ninguna encuestadora ni de C5N, ni de un partido de oposición. Se podría decir que es la encuestadora del establishment. ¿Qué más? La carne, en la consulta, le preguntan a la gente, ¿con qué reemplaza la carne? Por arroz, 41%. Por fideos, 40%. Y acá es cuando vienen los especialistas y denuncian los problemas de mala alimentación que hay en muchas barriadas populares de nuestro país, donde se ha dejado de consumir la carne, otro sustituto de la carne, y a los chicos, por ejemplo, se le da fideos. Pollo, 36%, verduras, 35%, frutas, 36%. Y mire el tema de los remedios. Esto sí que es doloroso. Estas son las cosas que tenemos que debatir, a ver si entendemos la sociedad argentina presente y futuro de cambio
frente a una elección presidencial como va a ser la de este año realmente, que puede hacer una bisagra en dos modelos diferentes de país que se enfrentan. Mire todo lo que se está perdiendo, mire lo que se ha perdido, la posibilidad de comer un pedazo de carne, ni hablar del asado de los domingos. Estamos hablando de necesidades básicas insatisfechas, de cómo los argentinos han dejado de consumir alimentos. Los remedios. Mire esto también tiene que llamarnos a la reflexión. 47% redujo el consumo de medicamentos. 51% de la clase más baja no consume remedios. ¿Y esto qué está significando? Que abandonan tratamientos, que no tienen para curarse de enfermedades. 51% de la clase más baja no consume remedios. 39% de la clase media dice que no los puede pagar. Esto, a ver por favor si entendemos, a ver si por algún momento los inoculadores de odio dejan por un momento el odio de lado y empezamos a debatir y a analizar como sociedad responsablemente estos datos. ¿Esto no llama la atención a un gobierno? ¿A ningún funcionario? ¿No pide estas encuestas? Que reitero, una vez más la realiza D'Alessio Airol Berenstein, es la encuestadora del establishment. ¿No se animan a preguntarse qué está pasando, qué mal estamos haciendo para que el 47% reduzca consumo de medicamentos, para que el 51% de la clase más baja no consuma remedios, para que el 39% de la clase media diga que hoy no tiene para pagar remedio? Fernando. Sí, vos estabas repasando algunos números. 350% aumentaron en promedio los medicamentos en los últimos 3 años. Pero hay picos de los que más se consume, como los que se usan para tratar la presión arterial o los del corazón, todos esos que tienen mayor demanda, aumentaron 700% promedio en los últimos 3 años. Así que hay un efecto muy fuerte del aumento de precios de los medicamentos. Pero además, el PAMI dejó de cubrir muchos medicamentos, las obras sociales bajaron la cobertura de muchos medicamentos y esto hace que se den esos dos efectos. Por un lado subió el precio y por el otro bajó los beneficios que estaban asociados a las distintas obras sociales o el PAMI. Y eso hace que se aleje la posibilidad de la familia de acceder a los medicamentos en este tiempo. Y hubo como repercusión a esto, como reacción a esto, mucho cierre de farmacia el último año. Se calcula que entre 70 y 100 farmacias cerraron el año pasado solo por caída de ventas. Es decir, dejaron de ser negocios viables por la caída de la venta de medicamentos. Bien, gracias Fernando. Enseguida también vamos a estar con el amigo Mariano Kestelboim analizando estos datos, analizando en profundidad cómo impacta, porque esto es producto de la crisis económica. Ya impacta en todos los rubros, tremendo. La verdad que uno, entre los datos de desocupación, la caída de la actividad económica, esto genera un nivel de angustia en la sociedad tremendo de lo que está pasando en nuestro país. Hoy fue día de marchas en Santiago del Estero y en San Miguel del Monte por los casos de gatilla fácil. Juan, vamos con el tema. Buenas noches, Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gato? Gracias, bienvenido como siempre. Bueno, la sociedad movilizada frente a los casos de gatillo fácil que venimos comentando, ¿no? Sí, mientras la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, participaba de un acto hoy en conmemoración por el Día de la Bandera, aunque no conmemoraron el Día de la Bandera, como vos bien mencionabas, Gato, en el editorial. Mientras tanto, en el barrio Jorge Newbery, en Santiago del Estero, todavía están esperando explicaciones y todavía están esperando justicia por Silvia Maldonado, la chica de 17 años que fue asesinada por las fuerzas de seguridad provinciales el pasado domingo de un tiro en
la frente. Hay algunas novedades al Y ahí, respecto. discúlpame, ¿no? Sí. Porque tenemos justamente la pantalla dividida en dos, Juan. Santiago del Estero y San Miguel del Monte. Claro. Multitud en los dos lados. Una sociedad, como esta semana comentábamos, que no está dispuesta a tolerar. Ahora lo vamos a hablar con el fiscal Félix Crow, que también nos acompaña, porque él estuvo a cargo de algo que este gobierno eliminó, que era justamente la fiscalía para ver este tipo de delitos contra la institucionalidad o en el marco de la democracia. ¿Qué se podía hacer? Ahora ya está barrida esta fiscalía, Y ¿no? fíjate, Gato, que acá tenemos un mes de la masacre de San Miguel del Sí. Monte, 4 víctimas, Rocío la única sobreviviente que ayer cumplió 13 años. Y en un mes ya tenemos otro caso. Ya estamos hablando de otro caso, que es el de Silvia Maldonado, de 17 años. Le pegaron un tiro mientras tenía a su bebé de 1 año en brazos. Realmente increíble. Tenés el caso de Diego Cagliero. Digo, en un mes pasamos de decir nunca más este tipo de hechos aberrantes, nunca más la brutalidad policial, basta de la doctrina Bullrich, y ya tenemos que lamentar nuevas víctimas. Es realmente impresionante cómo se está cobrando vidas la doctrina Bullrich. Te decía que hay novedades en Sí. el caso de Silvia Maldonado, porque imputaron por encubrimiento a un 8º policía por el asesinato de Silvia, esta adolescente de 17 años, Ángel Ramón Mancilla, jefe de guardia de la comisaría número 5. Y fíjate cómo en todos los casos de represión tenemos siempre el mismo patrón, que es el encubrimiento. Fíjate, Mancilla registró en el libro de guardia que el operativo represivo se realizó a las 23:30 del domingo. Está falsificada esa acta. Mientras que en las actas del hospital, Carrillo figura que a esa hora ya había ingresado la víctima con un tiro en la frente. Es decir, la policía lo primero que hizo, como siempre, es encubrir. Cubrir. Y no le comunicó a sus superiores. Y no le comunicó ni a sus Ah. superiores ni a la justicia lo que había ocurrido. Están falsificadas las actas del libro de guardia y por eso también fue imputado. Y hay algunas cosas más. Tenemos el planteo que va a ser la defensa y fíjate cómo se repite siempre el mismo patrón, y por eso el primer día nosotros dijimos, ojo lo que haga la Gendarmería con la pericia, porque ya sabemos que las pericias de Gendarmería suelen ir siempre en favor de las fuerzas de seguridad. Mirá lo que va a plantear la defensa, sale hoy en el portal El Liberal de Santiago del Estero. El cabo Abraham, que es quien confesó ser el autor del crimen, habría sacado la itaca de balas de goma, intentó dispersar a los revoltosos, pero el gatillo se le habría trabado. Y mirá lo que dice después, saca el arma. Entonces dice, bueno, recurro a la pistola reglamentaria 9 milímetros. Una locura, una Claro. represión con balas de plomo. Sí, sí. Allí se precipitó el momento clave, disparó al piso Ja. y de rebote Qué casualidad. la bala dio de lleno en la frente de Silvia. Me sonaba esto. Lo mismo dijo la pericia que salió de golpe a salvar a Chocobar. Claro. Más de un año después hubo una pericia de la Fuerza de Seguridad que dijeron, Chocobar no le disparó directamente al cuerpo, la bala rebotó en el piso y ahí hirió de muerte a Pablo Kukoc. Realmente muy impresionante. Ojo con la pericia de Gendarmería, porque ya sabemos lo que son. Tenemos el caso Rafael Nahuel, tenemos Sí, sí, el sí. caso Nisman, tenemos el caso de la pericia que hizo la Policía Federal sobre Kukoc para salvar a Chocobar a pedido de la ministra de Seguridad, así que estaremos atentos. Bien. Hoy nuevamente habló el fiscal de la Rúa, si te parece, Gato, vamos a escucharlo. Hablar de la desgracia y todo eso, creo que nosotros vamos a esclarecer. Aquí ha habido un policía que evidentemente no sé por qué razón, porque la verdad cuesta entender, no escapa la lógica, diríamos, por qué puede haber sucedido esto. No sé qué puede haberlo motivado. Lo importante hoy es esclarecer el hecho. O sea, primero vamos a tratar de ver quién ha sido el autor y qué delitos. Hoy están imputados los 7 por homicidio calificado por la calidad de funcionarios policiales, y el jefe de la guardia por violación de los deberes funcionarios. Muy bien, vamos a seguir. Nos acompaña Félix Crow, fiscal federal. ¿Qué tal, Félix? Buenas noches, ¿cómo le va? Hola, Gustavo, buenas noches. Es interesante volver a esto, porque usted estuvo a cargo de la Procubin, se Sí. llamaba, ¿no? Sí, sí. Que desapareció ahora. Está creada por ley, así que formalmente debe seguir existiendo, imagino. Ujú. Pero antes ustedes se involucraban en estos casos de gatillo fácil o de asesinatos de personas, ¿no? Sí, nuestra competencia era en los hechos federales, mejor dicho, los hechos donde intervenían fuerzas federales. Pero sí colaborábamos con algunos hechos provinciales a demanda de los colegas fiscales que investigaban.
a demanda de las querellas, a demanda de los jueces. Sí, teníamos una intervención activa. Ahora, ¿qué usted ve como que esto realmente lo que ha pasado en el caso Chocobar, en el caso de Rafael Nahuel, en el caso del chiquito de Tucumán, ¿no? De 11 años, muerto, que dijeron que era un delincuente, ¿hay un exceso en la fuerza de seguridad? No, es una matriz, no es un exceso. Ahora, esa matriz se puede alentar o se puede desalentar, ¿no? Estas formas de violencia brutal, quiero decir, lo de esta chica en Santiago del Estero, era claramente una razzia, 100 allanamientos, una niña que evidentemente algo sabía sobre estos temas y que se opuso a que allanen su casa. En la subcultura de alguna fuerza de seguridad, la casa de los pobres no es una casa, digamos, se puede ingresar masivamente a cualquier barrio pobre y arrasarlo. Y esto generó esta situación, ¿no? que se ha descrito ya sobradamente. Ahora, ¿cuántos allanamientos ilegales hay que no terminan con un muerto y quién los consiente? Digo, ¿cuánta gente se anima a denunciar? ¿Cuántos jefes de policía saben o habilitan o alientan esto? ¿Cuántos vecinos lo saben y no les importa porque son los vecinos indeseables? ¿Cuántos fiscales saben de esto? Y por supuesto lo consienten en la medida que sirve para esclarecer un hecho contra la propiedad. Estaban buscando una moladora. A mí me parece que hay siempre, cuando hay una tragedia de esta naturaleza, que no son una tragedia, son crímenes, si uno empieza a ampliar el espectro, encuentra responsables inmediatos, pero también encuentra un medio ambiente responsable de esta clase de crímenes. Y en este sentido, ni siquiera la sociedad debe ser exculpada, ¿no? Porque hay mucha hipocresía, todos se indignan, pero mi pregunta es, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué pasaba 2 días antes en San Miguel del Monte o qué pasaba en Santiago del Estero unos días antes con los vecinos de ese barrio? Acá me parece que, en este sentido, por supuesto, el Estado tiene una responsabilidad primaria, los funcionarios que gestionan los temas de seguridad tienen una responsabilidad muy importante en la conducción política de las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad son binarias, digamos, están habilitadas o están inhabilitadas a hacer este tipo de cosas. Y después hay que trabajar muy fuertemente en el control y trabajar muy fuertemente en la capacitación y en el mediano plazo. Ahora, los funcionarios públicos tienen que saber de esto, tienen que cuidarse muy bien cuando abren la boca, muy bien cuando abren la boca, porque las palabras son actos, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Cuando usted habilita verbalmente este tipo de conducta aparecen en la realidad inmediatamente después. Porque ahí hay una fuerza represiva que está en el núcleo estructural de las fuerzas de seguridad desde el fondo de la historia, que están atravesadas por los muchos periodos no democráticos de la República Argentina y por una tradición que no es una tradición democrática. Por supuesto que se puede gestionar una seguridad democrática y que puede haber una policía profesional. Ahora, si usted lo manda a la puerta de un ministerio a comunicarle a los trabajadores que los acaba de echar o a palear maestros, a un oficial de 22 años que acaba de salir de la academia, usted está entrenando y está diciéndole a un policía que eso es ser un policía. Es un proceso de envilecimiento de la fuerza de seguridad que cuesta mucho trabajo revertir, porque la inercia no es hacia el profesionalismo democrático, sino a esta subcultura del cowboy, del exceso, y que bueno, produce estas consecuencias. Después los muertos están ahí, todo el mundo se hace el distraído, hay se finge indignación, pero todos le ponen una cuota a esta muerte, le ponen una cuota muy importante. Claro. Sí. Félix, repasando rápidamente, decíamos recién, se cumple un mes de la masacre de Monte que intentaron disfrazar de accidente. En el caso de Rafael Nahuel, bueno, ni hablar, el supuesto enfrentamiento, Santiago Maldonado lo mismo. Pero en el último mes tenés Diego Cagliero, en 3 de febrero, también el propio intendente difundiendo una persecución orgulloso con un desenlace realmente fatal. Silvia Maldonado, el fin de semana se conoció que un policía en Córdoba está detenido por abuso sexual con acceso carnal sobre una chica de 15 años nada más. ¿Se puede separar el discurso del gobierno nacional de todos estos casos? Y llegado el caso que toque otro gobierno, ¿cuál es el desafío? ¿Cómo se corrigen todos estos excesos, no, estos delitos directamente sobre la población? No, yo creo que es la primera vez que asistimos a un discurso tan radicalizado después de la gestión de Rucauf y Casanovas. ¿Recuerdan ustedes como ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires que había un discurso explícito en esa misma dirección? Sobre una policía como la policía de Camps, ¿no? Que era la bonaerense, esa es la herencia de la policía bonaerense. A mí me parece que no se puede separar.
Yo creo que si uno no puede establecer causalidades directas entre una declaración de un ministro o de un secretario de seguridad y un hecho criminal cometido por una persona violenta y cruel, como puede ser que le dispara a la frente a una niña, o cualquiera de los ejemplos que vos trajiste, lo cierto es que esto crea una habilitación y un medio ambiente. Yo lo que creo que la experiencia nos muestra que contra esto se puede trabajar. Digo, a mí me parece que vos recordarás que aquella policía del Metabala de la provincia de Buenos Aires terminó con Cabezas y con la primera reforma y la segunda reforma de Arlanián y se avanzó, digamos, y a nivel nacional también se trabajó. Y la verdad es que esto beneficia a toda la comunidad, pero también beneficia a las fuerzas de seguridad. Pero también ahí coincido, la sociedad o parte de la sociedad no tiene que tener la hipocresía de indignarse en un momento y después por lo bajo decir está bien, o de los mensajes equivocados de que bajan. Hay una política psicópata y de manipulación de la población, porque obviamente los hechos de inseguridad son hechos que perturban a toda la sociedad y perturban de un modo muy inmediato, ¿no? Entonces se trabaja sobre esas sensaciones, sobre esas emociones y sobre el terror para obtener resultados políticos. Eso pasa hasta que matan al hijo de alguien de la clase media, y entonces ahí aparece la necesidad de reformar y qué barbaridad todo. Pero hasta tanto se valen de esa herramienta perversa, ¿no? Doctor, en las últimas horas lo hemos hablado en más de una oportunidad con usted, ayer lo hablamos aquí muy ampliamente con Irina Hauser, que lo comentaba. La Corte, bueno, parece que ha reaccionado frente al festival de escuchas ilegales, con jueces que dan, la AFI, periodistas que toman. ¿Cómo ha analizado eso? ¿Cree que la Corte tendría que haber respondido antes, que tiene que haber ya una denuncia formal y una investigación de todo este festival de escuchas ilegales? Las escuchas ilegales las escuchas las fabrica la Corte. Ahora, si después esas escuchas se filtran desde la fábrica de escuchas, que es la Judeco, que gestiona la Corte, una falta de previsión extraordinaria de la Corte acerca del presente griego que recibía, porque le habrá resultado fascinante crear esa CIDE paralela y darle empleado a todos los hijos de los judiciales. Ahora, no puede mirar para otro lado acerca de lo que está pasando, pone jueces a gestionar esto. Los jueces no saben gestionar nada, son jueces. Bueno, ahora lo que le dieron es a manejar un jumbo a tipo que no pueden manejar una bicicleta. Y el problema es que... Pero con cierta intencionalidad política también ahí, ¿no? Sí, desde luego. Se está filtrando todo. La ley de inteligencia es clara, que hay que destruir las escuchas que no son pertinentes para la investigación y destruirla, no quedarse con un backup ni con una reserva. Todavía circulan los compact disc, eso hace que no sea trazable, que el riesgo de fuga sea enorme, y a mí me parece que eso no puede ser una torpeza. Ahora, lo de la Corte, francamente, me parece que es tibio, ¿no? Todos sus pronunciamientos no dicen más de lo que la dice la ley de inteligencia. Las acordadas no cambian la realidad. Y exhortar a la sociedad a que condene ciertos hechos que no deberían producirse por sus propias prevenciones. Digo, tienen los instrumentos como para actuar de inmediato y no han actuado. Es un poco lo que deberían hacer es sacarse encima esa oficina de observaciones judiciales y dedicarse a juzgar casos. Eso es lo que es una Corte de Justicia, no gestionar un aparato que no se sabe si es de escucha, de inteligencia, un cuerpo de peritos. En otros lugares de América Latina también algunas cortes tienen estas oficinas bajo su mando. Y son oficinas absolutamente subordinadas a intereses extranjeros. ¿Era mejor cuando estaba en manos de la Procuración, la oficina? Bueno, por lo menos no se filtraba nada, ¿no? A mí me comprenden un poco los generales de la ley. Yo integré la comisión de traspaso con Arlanián, Binder y Marcelo Saín. Integramos la comisión de traspaso desde la AFI al Ministerio Público. Y bueno, tenemos algún compromiso de confidencialidad que cumplir respecto de esto. Pero lo que es cierto es que no hubieron ninguna filtración. Mientras que Cristina Camaño fue la directora de la oficina, nunca fue más transparente la oficina que en ese tiempo, y nunca se resguardó más la intimidad de los observados. Fíjate qué paradoja, ¿no? Y ahora volvió a ser oscurísima, y sin embargo lo único que se filtra es lo que ahora se tiene que filtrar. Ahora, ¿esta acordada de la Corte no debería tener algún efecto en las causas judiciales que se abrieron a partir de estas escuchas filtradas? La Corte resuelve casos, no debería resolver con acordada, que son resoluciones para el manejo doméstico, no para la comunicación pública. ¿Y a quién le corresponde, en base a lo que pregunta bien Irina? Porque bueno, esto sigue, porque Bonadío tiene una causa en base a que Carrió dijo, a mí me las pasaron,
el otro dijo, me las dieron en un barrio corriendo por Palermo. Sí, es una risa. O me tiraron un sobre los pasillos de Comodoro Pi. El otro día hablaba con unos jueces en Comodoro Pi, que bueno, es difícil ser juez en Comodoro Pi, ¿no? Es más difícil que ser un oficial del ejército en el año 84. Y hablábamos de que los pasillos de Comodoro Pi tienen menos seguridad que el palier de un edificio, porque anda cualquiera tirando sobres por abajo de las puertas sin que haya una sola cámara que lo filme. Menos mal que no hay sobres con Antrax ahí, ¿no? Porque si llegan a tirar un sobre con Antrax, lo abren a ver si es una escucha o algo. Esto es una payasada, una pavada. Todo el mundo sabe que todo esto es una pavada y todo el mundo hace un como sí hasta que se hunda todo definitivamente. Y eso no debe suceder. Claro. Eso no debe suceder porque estamos hablando de las instituciones, ¿verdad? Pero hay un estado de descomposición muy, muy importante, Gustavo. Realmente muy importante. A mí me parece que el tema de las escuchas compromete muy, muy firmemente a todos. Y la Corte, que es una Corte prestigiosa, que empezó desactivando el Tribunal Oral Federal Prêt-à-Porter, ¿no? Formado para el juzgamiento de los presos K. Un minuto después se dio cuenta que esa desactivación ponía en riesgo el pase de los dos camaristas que pasaron sin firmar el 08 de los tribunales orales, Bruglia y Bertuzzi, a la Cámara Federal. Entonces dijeron que bueno, en ese caso no, porque Dios nos libre que la Corte interrumpa el buen funcionamiento del Servicio de Justicia, hasta que se concursen los cargos, bueno, podía servir esos jueces con los papelitos medio flojos. Y 10 minutos después el Consejo de la Magistratura, este consejo que ahora cita Slócar y que va y que saca los papeles que están por prescribir, las investigaciones que están por prescribir, los nombra y los deja consolidados. Es decir, hay dos jueces que no concursaron para ser jueces de la Cámara Federal. Incluyamos el fallo delirante de la Justicia Civil, que dice que para ser senador en el Consejo de la Magistratura uno debe ser abogado. Quiero decir que un juez de primera instancia de la capital federal le incorpora una condición suplementaria a los senadores para representarse como senadores en el Consejo de la Magistratura que no está en la Constitución Nacional. Bueno, este es el delirio en el que vivimos en el Estado del Poder Judicial, y esperemos que alguna vez las autoridades políticas, a mí me alienta, Gustavo, que en la agenda pública de la discusión de los temas centrales de los problemas argentinos está el tema del Poder Judicial. Y que ahora esperemos que prime. Y que no hay que tenerle miedo a debatir. No hay que tenerle miedo a debatir porque lo que hay que tenerle miedo es a la realidad. Exacto. Lo que es aterrorizador es el presente, no el debate. Doctor, gracias como siempre. Por favor. Un gustazo. Bueno, Mariano Kestenloy, ¿cómo estás, Mariano? Buenas noches. Buenas noches. Datos de desocupación duros, más altos de los últimos 15 años, con algunos puntos, ¿no? Caída del consumo, la lluvia de inversiones que nunca llegó, pero que se marca aquí, que tampoco aparece, ¿no? Sí, es una masacre realmente. No solamente los últimos 15 años. Si vos haces una serie histórica más larga, la destrucción de empleo que se generó en el último año es la peor, la segunda peor de la historia económica argentina. La anterior había sido la de 2002. En ese momento se habían perdido 470.000 puestos de trabajo, ahora se perdieron casi 270.000 puestos de trabajo en solamente un año. En el sector privado registrado, asalariado, se perdieron 160.000 puestos de trabajo. Inclusive se llegaron a perder puestos de trabajo monotributistas. En el monotributo social se perdieron 47.000 puestos de trabajo. 1 de cada 5 dejó de pagar el monotributo social. Lo único que se incrementó fue la informalidad, que ahí tenés un crecimiento de 137.000 puestos de trabajo. Lo que está dando cuenta es una terrible precarización del mercado laboral. Y en conjunto lo que se está presentando es una caída monstruosa del consumo, que tiene que ver fundamentalmente con que los alimentos de primera necesidad no aumentaron un 57%, como dice el INDEC, que hubo de inflación. Básicamente siguieron el valor del dólar, la leche, el pan, la carne, en general todos los lácteos, los combustibles también, ahora, ni hablar las tarifas. Estabas viendo, ¿no? Sí, lo de los remedios. Lo de los remedios, de cómo suplanta a la gente, cómo ha caído el nivel de consumo de alimentos. Digo, son datos aterradores, porque nos llega a todos. Bueno, y es el reflejo de lo que está ocurriendo en el mercado de trabajo. Son las políticas económicas que incentivan las inversiones financieras. Mantener una tasa de interés al 65% durante 10 meses no se produjo nunca en la historia económica argentina. Y lógico, lo que hacen los empresarios que tienen cierta capacidad de inversión, no los pymes, sino los grandes, es hacer
timba financiera. Saben que el gobierno nacional está jugado en las elecciones y va a tratar a toda costa de mantener el tipo de cambio. Tiene el apoyo del Fondo Monetario Internacional, que le da el combustible, le permite vender todos los días 60 millones de dólares, y entonces siguen apostando sobre el peso con tasas de interés espectaculares y abandonando el desarrollo productivo. Y una cosa muy grave, Gustavo, es lo de las importaciones. Están quitándole controles a las importaciones en un contexto de deterioro masivo, sobre todo de la pequeña y mediana empresa industrial. Ahora volvemos. ¿Te quedás, Mariano, para la próxima hora? Enseguida vamos a continuar con estos datos con Mariano Kestelbon. También se va a sumar Mercedes Marcó del Pont. Y enseguidita vamos a estar con Hugo Moyano, ya está aquí en nuestros estudios, vamos a estar dialogando con él. El presidente, en el Día de la Bandera, en Rosario, en el acto disminuido por el Día de la Bandera, en vez de hablar de Belgrano, habló de Moyano y de la mafia que representa Hugo y Pablo Moyano en la Argentina. La obsesión del presidente por Hugo y Pablo Moyano. Lo decíamos en el inicio, no hay que olvidarse que fue, según los agentes de la AFI que declararon, el presidente el que había ordenado que Hugo y Pablo Moyano fueran presos, solo porque estaba obsesionado el presidente con Hugo y Pablo Moyano. Enseguida, tras la pausa, con muchos otros temas de actualidad, seguimos aquí en Minuto 1, La Realidad.